Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Negras de Resistencia, el espacio donde la historia no se cuenta desde arriba, sino desde abajo, desde las raíces. Hola, hola, qué alegría estar aquí, y hoy con un tema que nos atraviesa como continente. ¿Cómo fue la vida de los pueblos afrodescendientes durante la colonia y la independencia? ¿Qué papel jugó la educación? ¿Cómo se vivió el racismo desde las aulas o desde la ausencia de ellas? Exacto, Carlis. Es que muchas veces nosotros hablamos de esclavitud, pero pues simplemente nos limitamos a pensar que solo era trabajo forzado. Pero pues en realidad la esclavitud significaba muchas cosas. Por ejemplo, que te quiten tu historia, que te quiten tu idioma, tu espiritualidad y algo principal, tu derecho a aprender. Y sin embargo, incluso en esas condiciones, los pueblos afros resistieron y crearon formas propias de educarse, de organizarse, de mantener viva la llama de la libertad. Empecemos por el contexto. Durante más de 300 años, millones de africanos fueron capturados, arrancados de sus tierras y traídos como esclavos a América Latina. En barcos negreros, en condiciones inhumanas, fueron traídos como mercancía. No, Carlis, pero es que eso no fue lo peor de todo. Lo más impresionante es que todo era legal. La esclavitud no fue un error, no fue algo de, solo lo hacen los corruptos o las personas malas. Eso era parte central del funcionamiento económico y social. Ellos estaban en las minas, estaban en las haciendas cañeras, en los ingenios, en las casas. Ellos siempre estaban ahí cuando necesitaban la mano de obra negra. Pero además del trabajo físico, había otro nivel de violencia, el cultural. El racismo estructural construyó una idea de que los africanos eran inferiores, salvajes, incapaces de gobernarse o de razonar. Por eso, se les negaba el acceso a la educación formal. Ay, sí. No, pero ¿sabes qué? Eso no era casualidad. Ellos eran conscientes que si los negros llegaban a aprender a leer, a escribir o simplemente a contar su historia, ellos podían rebelarse. Es que eso era una arma de doble filo. La educación se convirtió tristemente en un privilegio solo para los blancos y en un derecho negado a los demás. De hecho, habían leyes en muchos territorios que prohibían expresamente enseñar a leer a los esclavos. Lo que buscaba era mantener un orden social basado en la ignorancia impuesta. Sí, compañera, así es. Pero como siempre, el poder genera resistencia. Y una de las formas más poderosas de resistencia afro fue la creación, ¿sabes de qué? De las palenques. Comunidades de esclavizados que con mucho esfuerzo lograban escaparse y se organizaban de manera autónoma. Imagínate algo. Uno de los más conocidos y realmente emblemático es San Basilio de Palenque, en el Caribe colombiano. Fue fundado por Benkos Diop, un líder africano que logró escapar y formar un ejército, para así liberar a otros esclavos. ¡Ja! ¡Qué personaje! ¡Benkos! No, Benkos es una maravilla. Benkos no solo buscaba la libertad física, él quería crear un espacio donde su gente pudiera vivir dignamente, practicar su religión, hablar su propia lengua, aprender. Él quería que todos se educaran, pero en sus propios términos. Exacto. En Palenque no habían escuelas formales. Claro, pero había una educación en cada rincón. Se aprendía con la abuela, con la partera, con el tamborero. Era una educación oral, comunitaria y ancestral, que enseñaba historia, medicina, defensa. Ay, sí. No, y ¿sabes algo hermoso? Es que se conservó el palenquero. Para los que no saben qué es esto, es una lengua criolla que mezcla el español
con lenguas batúes africanas. Esto es una joya lingüística, una verdadera muestra de resistencia cultural. Y todo esto fue posible porque entendieron algo fundamental. Entendieron que la educación no es solo sentarse frente a un pupitre, sino también aprender a ser en comunidad. Aprender para liberar, no para obedecer. Uy, sí, porque mientras tanto la educación oficial, pues la de los colonizadores, seguía funcionando igual como un mecanismo de poder. Las pocas escuelas que existían estaban centradas más que todo en enseñar dogmas religiosos, valores de obediencia, estructuras jerárquicas, pues. Y claro, Ale, también tenemos que recalcar que solo era para hombres, blancos y católicos. La enseñanza era eurocéntrica, es decir, se enseñaba que Europa era el centro de todo. Lo africano, lo indígena, lo negro, todo era marginado o directamente borrado. Sí, pero esto no cambió de la noche a la mañana con la independencia. Es más, los nuevos gobiernos republicanos heredaron muchas de esas lógicas coloniales. Aunque se hablaba de libertad e igualdad, en la práctica la educación seguía siendo un poco excluyente. Es más, los afrodescendientes que lucharon en las guerras de independencia muchas veces lo hicieron con la promesa de que serían liberados o incluidos. Pero cuando lograron la independencia, fueron olvidados, fueron excluidos de la educación, de la política e incluso de la tierra. Y esto es clave, Carla, porque la independencia, a pesar de haber sido un momento histórico muy importante para el desarrollo de muchas comunidades, pues en realidad no fue sinónimo de justicia para los pueblos afros, porque muchos siguieron trabajando en condiciones similares a la esclavitud. Pero ahora sin ningún reconocimiento legal ni acceso a derechos. Sí, Ale. Y la educación siguió reproduciendo el racismo. Las escuelas ignoraban completamente la historia africana, los aportes afrodescendientes, los idiomas y las cosmovisiones negras. Era una educación que enseñaba a negar la identidad. Claro, por eso muchas comunidades siguieron resistiendo con sus propias formas de enseñanza. Por ejemplo, con los cantos, con los rituales, en la transmisión oral de saberes. Esos espacios informales fueron verdaderas escuelas de libertad. Y hoy, siglos después, ese legado sigue vivo. En San Basilio de Palenque, por ejemplo, se sigue hablando palenque. Y más allá de Palenque, hay movimientos afros en todo el continente que aún luchan por una educación antirracista, que reconozca la historia negra, que no oculte los dolores, pero tampoco los logros. Sí, amigos, la educación puede ser una cadena o una llave. Y las comunidades afrodescendientes han demostrado que, incluso con todo en contra, han usado el conocimiento como una llave para abrir caminos de dignidad. Y con eso llegamos al final de este episodio de Voces Negras en Resistencia. Hoy aprendimos que la historia afro no es solo una historia de dolor, sino también de creatividad, sabiduría y poder comunitario. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que educarnos sobre nuestra historia con luces y sombras es también una forma de construir un presente más justo. Y que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Si te gustó este episodio, compártelo, recomiéndalo y únete a la conversación con nosotras. Hasta la próxima. ¡Chao! Y que viva la memoria afrodescendiente.